Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna. Libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, su casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Hemos compartido hasta ahora 16 principios, 16 mandatos, 16 verdades de la voluntad de Dios para su iglesia, para nosotros los nacidos de nuevo. Repasemos los 16 que hemos visto hasta ahora. Que seamos corregibles, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda dar su fruto dentro de nosotros. Que no adoptemos los ritos, observancias ni exigencias de la ley de Moisés. Que seamos libres de la esclavitud del pecado. Que seamos esclavos de la vida recta. Que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Que seamos santos viviendo como santos. Que amemos a Dios y a los demás. Que no amemos al mundo. Que nos congreguemos como hermanos. Que oremos en todo tiempo, que lo adoremos en espíritu y en verdad, que perseveremos en nuestra fe, hacer de judíos y gentiles un solo pueblo, y que no nos creamos más que otros. Hoy compartiremos una nueva verdad, un nuevo mandato de la voluntad de Dios para su iglesia, para los nacidos de nuevo, que perdonemos las ofensas. Acompáñenos entonces a redescubrir esta magnífica verdad para nosotros, la nueva criatura. Nosotros, los que por medio de su Espíritu Santo ahora y por medio de la palabra revelada que es Cristo, sí podemos cumplir la voluntad de Dios de perdonar las ofensas de todos los demás. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana, nuestra casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. La base de todo es el amor de Dios, y Dios es amor. Por lo tanto, si el Señor, Dios Padre, habita en nuestros corazones, en nuestro hombre interior nacido de su Espíritu, el amor verdadero está en nosotros. Y la voluntad de Dios se resume por ende en esto: ama al Señor tu Dios, a Cristo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y ama a tu prójimo, a los demás, como a ti mismo. Sin el amor de Dios obrando, actuando en nosotros, seríamos esclavos de la ley de Moisés y esclavos del pecado y merecedores de la muerte eterna. Sin el amor de Dios obrando, actuando en nosotros, no podríamos vivir en la gracia de Jesucristo. Sin el amor de Dios no viviríamos en la verdadera libertad de la gracia de Jesucristo. Los poderes del sistema corrupto de este mundo, la influencia de Satanás y la esclavitud a nuestra carne, la naturaleza pecaminosa, serían quienes gobernarían nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. El amor de Dios saca estas cosas de nuestro interior y se queda a habitar allí, en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra mente. Cuando el amor de Dios, Cristo mismo, habita en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra mente, somos capaces de dejarnos guiar por el Espíritu Santo y podemos ser alimentados por la palabra de Cristo en nuestra fe y en nuestro hombre interior. Podemos, por ende, cumplir la voluntad de Dios como no lo pudo hacer Satanás, sus ángeles caídos, ni Adán ni Eva. Así que por medio del amor de Dios podemos alcanzar a perdonar las ofensas de todos y logramos amar con facilidad al prójimo. Significa también que podremos amarnos sana y desinteresadamente en nuestro hogar. Para que la nueva criatura
pueda obrar, actuar en el amor de Dios con el prójimo, el mismo amor busca en nuestro interior acabar con todos los conflictos del pasado y los conflictos del presente. Y perdonar toda ofensa acaba para siempre con toda amargura y conflicto en el corazón. Por eso vamos a hablar del mandato de la voluntad de Dios, que perdonemos las ofensas. La falta de perdón tiene su raíz, su base en la altivez del orgullo. La humildad que viene del Espíritu Santo es el antídoto del orgullo. Quien es orgulloso no puede perdonar porque Cristo no habita en él. ¿Cómo podría perdonarlo Dios entonces? Leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, desde el verso 14, lo siguiente. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Cuando perdonamos, acabamos con todos nuestros conflictos en el hombre interior, corazón, alma y mente. Ahí están alojados nuestros conflictos, en el corazón, en el alma y en la mente. Y cuando no perdonamos, nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente se mantiene viva o se mantiene vigente en ellos, en el corazón, el alma y la mente, los conflictos. ¿Cómo podremos alcanzar perdón si no hemos sido libres de estos conflictos en nuestro interior? Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Es importante, mi querido hermano, que le permitamos al amor de Dios, que es Dios mismo, que en nuestro corazón, que habitando en nuestro corazón, Él pueda desalojar los inquilinos que mantienen los conflictos abiertos en nuestro corazón, en nuestra alma y nuestra mente. Esos inquilinos son las cosas que nos hicieron en el pasado y las cosas que nos han hecho en el presente. También nosotros, cuando lastimamos a otras personas, también producimos en nuestro corazón nuevos inquilinos, amargura, resentimiento, que se mantienen allí, se alojan allí y echan raíces en nuestro corazón, en nuestro alma y en nuestra mente para impedir que nosotros podamos crecer en el amor de Dios. Es imposible entonces poder alcanzar perdón porque nosotros mismos no estamos abiertos a recibir el perdón de Dios. Cuando mi corazón, mi alma y mi mente están atrapadas en el conflicto de la falta de perdón, en el conflicto que me mantiene vivo lo que otras personas hicieron dentro de mí, no estamos tampoco abiertos para poder recibir ese perdón magnífico, sanador que viene de Dios Padre. Por eso dice acá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 20, una pregunta que Pedro hace cuando descubre que es importante perdonar, cuando descubre que debemos poner la otra mejilla. Entonces Pedro dice en el verso 21 de Mateo 18, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Es demasiada profunda esta respuesta de parte del maestro para Pedro. Estoy seguro que lo dejó perplejo. 70 veces 7. No 7 veces, sino 70 veces 7. Fue un número increíble. Pedro era un hombre de pesca y era un comerciante, por ende, con el producto que cosechaba del mar. Así que Pedro multiplicó rápidamente 490. No crea que no lo hizo. Sí lo sabía, era un buen judío ya de la época. Y entonces ese número inmenso, porque las cifras eran de un dracma, eran de 1 o 2 talentos. Hablar de 490 era una cifra inmensa. Si hablamos de dinero, es una cifra inmensa. Así que en el corazón de Pedro se hizo algo inmenso. ¡Wow! ¿Cuándo yo alcanzo a perdonar tantas veces? Pero el amor de Dios está diseñado para el ejercicio del perdón. El amor de Dios nunca se agota, por ende nunca perdemos capacidad ni fuerza para perdonar. Está diseñado este amor entonces para ayudarnos a salir de los conflictos que tanto nos agobian, nos angustian, nos amargan en el corazón. Esos conflictos que tenemos adentro por un abandono de un papá o de una mamá,
o de un papá borracho, o de un papá golpeador de nuestra mamá, o de un papá ausente que obligaba a que nuestra madre tuviera que, con lo que dejaba de lo que él se bebía en licor, con el dinero que quedaba, con lo poco que quedaba, esa madre tenía que hacer prácticamente milagros. ¿Cuántos no crecimos en lugares como eso, viendo a nuestra madre trabajar extra, haciendo cosas extra, porque el dinero que traía papá no era suficiente, porque él se lo gastaba principalmente en deleites y en placeres, para ocultar también él mismo, para tratar de apagar, de acallar también él mismo el conflicto que nuestro propio papá llevaba en su interior. Pero nosotros como niños no podíamos descubrir, conocer, entender estas cosas que estaban ocurriendo. No podíamos comprender que nuestros propios padres hacían lo que hacían, o nos herían, nos ofendían o nos lastimaban, producto de los propios conflictos vivos dentro de ellos. Los papás mujeriegos estaban de esa forma tratando de resolver los conflictos internos que solo el perdón podían acallar, podían eliminar de su interior. Una mamá promiscua o una mamá también controladora, que así es, porque también entonces estas cosas producían control en la mujer, mujeriego en el hombre y en muchas ocasiones controladora a la mamá. Entonces esa manera de controlarte que ella tenía, de manipularte, porque algunos fueron manipulados por su mamá también. Madres que les pudieron decir a esos hijos: cuando crezcas, si no me ayudas económicamente, entonces nunca fuiste un verdadero hijo bueno. Bueno, algunas no lo decían así, algunas lo decían de una manera implícita, contando historias a otras amigas, diciéndole: cuando mis hijos crezcan, yo sé que yo estaré abandonada, así a la intemperie, viviendo debajo de un puente, porque todos ellos preferirán a su padre, o todos ellos preferirán a su esposo o a su esposa, y ninguno se ocupará de mí, y yo, después de haberme sacrificado tanto por ellos, tendré que vivir de las migajas y de las limosnas de las personas que pasen por debajo del puente. ¿Usted piensa que estoy exagerando? No. Hay muchas frases que pudieron decir nuestras madres, o su mamá, o los papás, en sus formas despiadadas de comportarse, en el caso muchas veces de los varones, de los padres, y de estas maneras de hablar de la mamá, que lastimaron y crearon conflictos que no teníamos de niño en nuestro corazón, y empezaron a marcar nuestra vida. Esos conflictos sin resolver fueron ocasionando otros conflictos sin resolver dentro de nuevos conflictos dentro de nosotros en la adolescencia y en la etapa temprana de nuestra adultez, y lo único que hicieron fue hacer de esto un guacho mucho más grande y agrio que teníamos que comer a diario hasta que Cristo apareció. El problema es que Cristo aparece, pero no permitimos en la transformación de nuestro hombre interior que el Señor vaya resolviendo esos conflictos en nosotros. El amor de Él es el único antídoto para todos esos conflictos, porque nos permite perdonar, nos permite dejar atrás lo que no podemos entender, lo que no es entendible, lo que no tiene perdón de parte de lo que nos hicieron algunos que pudieron haber abusado de ti, algunos adultos, llámese papá, mamá, abuelo, tía, tío, vecino, vecina, maestro, profesor de la escuela, sea lo que sea que te hicieron, que te ofendió, que te lastimó integralmente en tu físico, en tu valía como ser humano, que te humillaron, a través de un abuso, a través de algo incorrecto que te hicieron, que produjo entonces un conflicto sin resolver. Nosotros necesitamos que el amor de Dios nos ayude a que lo que no se puede perdonar, lo imperdonable, sea perdonable en nuestro interior, por causa de ese amor que ahora nos invade a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro poderoso Dios, quien habita en nosotros, y Él es amor, y ese amor va empujando los inquilinos viejos del resentimiento, de la falta de amor, de la falta o la incapacidad para perdonar lo imperdonable, de lo cual nosotros fuimos inocentes, tú fuiste inocente, y quizás por eso también sin querer le hiciste a tus hijos. El amor del Señor es el único que puede sacar de nuestro interior estos inquilinos, estos resabios, estas maldades que otros sembraron, y que después nosotros con nuestras acciones, ya sea pensadas o
o automáticas causamos en otros y en nosotros mismos. Solo el amor del Señor puede hacerlo. Permítele al amor de Dios que haga su función, su labor sanadora en nosotros, en nuestro interior. Solo el amor de Dios está diseñado para el ejercicio del perdón. El amor de Dios nunca se agota, por ende nunca perdemos capacidad ni fuerza para perdonar. De hecho, adquirimos la capacidad de perdonar, de resolver los conflictos. Leemos en Efesios capítulo 4, verso 30 lo siguiente: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerde que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Y aquí podemos ver dos verdades de Dios para nuestra vida. La primera es que no pongamos tristes al Espíritu Santo con nuestra forma de vivir. Y nuestra forma de vivir no solamente se trata de practicar conductas pecaminosas de antaño, sino también en la manera en que nosotros queremos mantener en nuestro interior el dolor causado por los conflictos sin resolver de las cosas a las cuales no hemos perdonado porque nos lastimaron o porque lastimamos a otros. Yo creo que esto se sana es muriendo yo, mi hombre interior, muriendo ese hombre anterior a Cristo y permitiendo que el Espíritu Santo nazca de él, el hombre nuevo, mi nuevo hombre, el nuevo hombre interior con un nuevo corazón, con una alma limpia y renovado en su mente. Entonces, sí, yo digo un nuevo corazón porque el de anterior era piedra y ahora en la transformación nos dan uno de carne. Entonces nosotros necesitamos que el Señor nos transforme en nueva criatura. Permítaselo al Señor. Y lo otro que encontramos aquí en el verso 30 es que Él ya nos identificó como suyos. Tenemos las arras del Espíritu, un sello. Y así Él nos garantiza que somos salvos, que seremos salvos el día de la redención, porque ya lo somos, mi hermano. Así que si crees en Cristo, ya eres salvo. Por eso es bueno vivir como tal. ¿Cómo? Permitiéndole esa transformación, esa regeneración en un hombre nuevo, en la nueva criatura, que ya ha en Cristo podido resolver todo conflicto. ¿Por qué? Porque cuando ese conflicto quiere volver a surgir en nuestro interior, tenemos la capacidad de Él de hacer un alto y perdonar conscientemente. Ahora sí lo podemos. Podemos perdonar lo imposible de perdonar. Podemos perdonarnos a nosotros mismos. Podemos vivir de acuerdo a esa sanidad que tiene el hombre nuevo solamente de poder dejar atrás el conflicto y que no estaba resuelto y poder ahora vivir sin conflictos y sin crear nuevos conflictos. Verso 31. Efesios 4, líbrense, miren, lo que dice está de acuerdo a lo que estamos hablando. Verso 31, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Hermanos, ¿cómo no vamos a poder librarnos de esto si no le permitimos al Espíritu Santo esta transformación de la nueva criatura en nosotros? Por lo tanto, el Espíritu Santo se entristece cuando la amargura, la furia, el enojo y las palabras ásperas aún están dentro de mi corazón. Y la amargura, la furia, el enojo, las palabras ásperas son parte de los conflictos que no están resueltos. Permitámosles al amor de Dios, que es Dios mismo, que empuje a estos inquilinos. ¿Cuál es? La amargura, la furia, el enojo, las palabras ásperas, la calumnia, o sea, mentira acerca de otros y toda clase de mala conducta, producto de la falta de la altivez del orgullo que impide el perdón en nosotros. Hay que permitirle al Espíritu Santo que eche fuera a estos inquilinos, que nos libre de todo esto. Oh sí, Señor Dios Todopoderoso, líbranos de toda amargura, de furia, de enojo, de palabras ásperas, de calumnias, de mentir acerca de otras personas y de toda clase de mala conducta. Verso 32, Efesios 4, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Mi querido hermano, necesito explicar lo que estoy diciendo. ¿O no es suficiente lo que el apóstol Pablo, la palabra de Dios ahora nos está diciendo acerca de
del objetivo de Dios, de su voluntad, de que nosotros perdonemos toda ofensa. Verso 32 lo leo de nuevo, Efesios 4. Por el contrario, sean amables. Cuando le permito al Espíritu Santo que desaloje de mí a todos los inquilinos, la amargura, la furia, el enojo, las palabras ásperas, la calumnia y toda clase de mala conducta. Entonces, por el contrario, ahí, ahora, yo podré ser, y dice la Escritura, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Dice en Colosenses 3, verso 12. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Y ya hemos dicho que esta ropa nueva, como si fuera ropa nueva, es Cristo, del cual nosotros nos hemos vestido ahora. Leo de nuevo, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y si yo me visto de Cristo, de toda compasión, entonces de toda bondad, de toda humildad, de toda gentileza y paciencia, porque Cristo es eso. Cristo es tierna compasión, Cristo es bondad, Cristo es humildad, Cristo es gentileza y paciencia. Entonces yo podré ser comprensivo con la falta de los demás y podré perdonar todas las ofensas de los demás. Oh sí, Señor, porque tú nos has perdonado a nosotros y entonces yo también estoy llamado por ti a perdonar a los demás. Y aquí podemos entonces entender esta voluntad de Dios a la cual hemos sido llamados mediante esta transformación en una nueva criatura. Finalmente, la ley divina de la siembra y la cosecha se cumple en esta voluntad de Dios de que perdonemos las ofensas. Recibiremos lo que sembremos, de lo que demos recibiremos. Lo vuelvo a decir, finalmente la ley divina de la siembra y la cosecha se cumple en esta voluntad de Dios de que perdonemos las ofensas. Recibiremos lo que sembremos, de lo que demos recibiremos. Así es, mi querido hermano. Usted quiere recibir perdón, hay que perdonar. Si no siembro perdón, ¿cómo podré recibir perdón? Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 37. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. ¿Qué más claro puede estar? Así es, mi querido hermano. Verso 38. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Oh, mi querido hermano, si perdonamos en amor y dejamos atrás las ofensas, permitiéndolo a Dios que resuelva nuestros conflictos, entonces recibiremos perdón. Recibiremos un perdón de parte de los demás en una medida apretada, sacudida para que haya lugar para más, y cabrá más, desbordante y derramado sobre el regazo. ¡Wow! La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Será tanto que nos mancharemos, nos empaparemos, nos salpicaremos de eso que demos, de ese amor, de ese perdón, mi querido hermano. Dependiendo de lo que sembremos espiritualmente en las personas, recibiremos asimismo también en nuestra vida cotidiana. No juzguemos a los demás y no seremos juzgados. Mi querido hermano, ni yo mismo puedo decirles que yo he alcanzado estas cosas. Todavía a veces me disgusto mucho. Y cuando nos dejamos que el enojo vaya más allá que crezca en nosotros más allá que el sol del mediodía, le daremos lugar al diablo, dice la palabra. O sea que Satanás tendrá ocasión en nuestro enojo para entrar de nosotros, entrar en nuestras conductas.
Y en realidad lo que el Señor quiere es que nosotros vivamos libres de todos estos conflictos sin resolver. La falta de perdón sigue siendo y será siempre conflictos sin resolver. Hay conflictos que no podrán resolverse porque la persona ya murió, porque la persona ya se divorció de mí, porque ya no veo a la persona, porque ya nos graduamos y nunca más vi a esa persona que me hizo bullying. El conflicto está allí, pero se puede resolver. ¿Sabe cómo se resuelve? Lo voy a repetir: muriendo yo. Piense un momento. ¿Ha visto alguna persona en el ataúd? Es doloroso si tú amas a la persona. Las pocas personas que a lo largo de mis 51 años he visto, que he amado y he visto un ataúd, me he dado cuenta en ese instante de lo inútil que son las emociones tóxicas, lo inútil que es estar enojado, lo inútil que es mantenerse en posiciones inflexibles que nos lastiman y lastiman a otros. Porque esa persona, cuando está en el ataúd, todos los conflictos ya se acabaron y todo lo que le sucedió ya no importa. Pues de eso se trata morir. De eso se trata la nueva criatura, la que ha muerto, nacido en el Espíritu Santo a raíz de que la anterior ha muerto en la cruz con Cristo por medio de ese sacrificio. Por medio de mi fe, mi hombre anterior ha muerto. Por lo tanto, esta nueva criatura ya no tiene nada que ver con el pasado. Si yo realmente he muerto, todo lo que ocurrió antes de Cristo ya no tiene valor ni significado. ¿Por qué se mantiene eso vivo en nosotros? Por la altivez, por el orgullo. Eso mantiene al ser humano atado a sus conflictos antiguos, a sus dolores viejos. Hacemos personalidad, construimos personalidad, carácter en esa amargura. Por eso viene ahora el Espíritu Santo a quitarme ese carácter, ese mal carácter, y desarrollar en mí el carácter de Cristo, desarrollarlo en mí, poner en mí el carácter de Cristo. Mi querido hermano, de lo que demos recibiremos. Y si damos amor y damos perdón, porque decidimos que realmente esas cosas ya pasaron, y la mejor resolución del conflicto es determinar que ya no vale la pena tener el conflicto, entonces podremos recibir de una manera desbordante, que se derrame sobre mi regazo ese perdón y ese amor y esa paz y ese gozo del Señor en nosotros. Yo le invito a usted y me invito a mí mismo, porque yo también soy muchas ocasiones propenso, víctima de mi propio orgullo, y sigo juzgando y me mantengo en nuevos conflictos, y no está bien. Y usted sabe que a mí me gusta hablar lo malo que hay en mí, porque yo no tengo nada bueno, y si hay algo bueno en mí, solo es Cristo. Y aquí yo no estoy diciendo, haciendo golpes, poniéndome a mí como menos para que usted se sienta mejor y vea que yo soy humilde. No, aquí estoy diciendo quién soy yo para que usted vea que todo se trata de Cristo, desenmascarando mi ego, porque todos queremos ser amados y aceptados y ser rareza y ser el chévere, el guau, el ejemplo para los demás. Pero realmente yo no tengo nada que darle de ejemplo si no es Cristo. Y si usted alguna vez ve algo bueno en mí, realmente está viendo es a Cristo en mí. Y no es engreído lo que digo. Esa es la meta de nuestra fe, que las personas a nuestro alrededor vean a Cristo. Mi querido hermano, la voluntad de Dios es esta. Una voluntad que nos invita a ser comprensivos ante las faltas de los demás y perdonar a todo el que nos ofenda, recordando que el Señor nos perdonó a nosotros mismos. Entonces nosotros debemos vestirnos de Cristo. Cristo es esa tierna compasión, esa bondad, esa humildad, esa gentileza y esa paciencia para con todos los demás, empezando con mi familia. Pero eso lo hablaremos este domingo. Así que finalmente, la ley de la siembra y la cosecha, la ley divina de sembrar y de cosechar,
se cumple también en la voluntad de Dios cuando perdonamos nuestras ofensas. Cuando perdonamos las ofensas de otros hacia nosotros, recibiremos lo que sembremos, de lo que demos recibiremos. Permítale, y me lo digo a mí mismo, permitámosle al Espíritu Santo que el amor de Dios, habitando ahora en nosotros, resuelva todo conflicto en la muerte de nuestro hombre interior y en el nacimiento de esta nueva criatura en el Espíritu de Dios, mediante el sacrificio de Cristo. Si usted siente que es duro, es imposible, es muy difícil perdonar a alguien, acérquese en oración al Señor. Llore delante de Él, dígale: Padre, me es difícil, no quiero perdonar a esta persona. Confiéselo. Permítale al Espíritu Santo que mediante su presencia, la llenura que de Él dentro de usted, toque su interior, empuje a los inquilinos de la amargura, del enojo que están dentro de nosotros. Permítale a Él a que nos despoje de este hombre viejo, viciado por toda esa vida anterior, mala, desviada sin Cristo, y podamos en el Espíritu Santo alcanzar ese amor de Dios, que es Dios mismo, ya dado para nosotros, para poder dárselo a los demás, se lo merezcan o no, porque no trata de que se lo merezcan, porque yo mismo no me merezco la salvación y la tengo ahora. Entonces podamos nosotros despojarnos de ese hombre viejo, viciado en todos esos conflictos que no están resueltos, y entrar en Cristo, donde ya no hay conflicto y donde se resuelven los conflictos nuevos, porque no nos gobierna el orgullo, sino nos gobierna el amor de Dios. Padre Celestial, yo le pido a usted, mi Señor, mi Dios Todopoderoso, que de las inagotables riquezas que hay para nosotros por medio de Cristo, seamos nosotros vestidos de la ternura, de la bondad, de la humildad, del amor de Dios, de la paciencia, de tu paciencia, Señor, para con nosotros y para con los demás. Y de esa manera usted logre en nosotros esta perfección del varón, Cristo mismo completo en nuestro interior, renunciando nosotros a nosotros mismos y viviendo Cristo entonces en su medida completa en nosotros, para ti y para los demás, Señor Jesús. Ayúdanos, Dios, sí, Señor, Padre, a morir a nosotros. Mira, Padre, que estamos pidiendo con sabiduría, no estamos pidiendo ayúdame a perdonar, estamos pidiéndote, Señor, ayúdanos a morir a nosotros mismos, para que el hombre nuevo en ti, Señor, oh sí, Señor, el Espíritu Santo, Cristo mismo, reine en nosotros para, Señor, toda buena obra, Padre. Y también incluye eso, el perdón en nosotros, dejando atrás todo lo que nos hicieron y también adquiriendo la capacidad para resolver todo conflicto, de toda ofensa nueva, para, Señor Jesús, que vivas tú en nosotros y no nosotros mismos. Ayúdanos, Señor. Y si en algo me he equivocado en esta oración, porque no soy perfecto, tú pones en el corazón de mis hermanos, en su boca, las palabras correctas en este momento, para que ellos, Señor Jesús, y yo mismo acá, alcancemos, Señor, en esta nueva criatura, esta nueva forma de pensar, renovando usted en nosotros el corazón de piedra en un corazón nuevo, Padre, limpiando mi alma y renovando mi mente, Señor Jesús. Te doy gracias, mi Señor, por tu Espíritu, por ser un hombre nuevo, porque ahora en ti todo conflicto es resuelto, porque los conflictos antiguos están muertos y los conflictos nuevos en ti, Señor, se resuelven mediante el amor, mediante la bondad, mediante la humildad, mediante la paciencia, mediante la ternura de Cristo en nosotros, para nosotros y para los demás.
Sí, Señor, gracias por eso, Padre. El Señor ya te ha bendecido y te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y ha tenido de ti misericordia en esa cruz, en ese sacrificio y muerte de Cristo en la cruz. Jehová el Señor alzó ya sobre ti y sobre mí su rostro en la resurrección de Cristo de los muertos. Y ya en Cristo te ha regalado, ha puesto en ti y en mí su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios cada día más, y en el conocimiento de Cristo cada día más también. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos. Gracias por escuchar toda esta prédica y permitirle al Espíritu Santo que el hombre nuevo sea quien viva en nosotros conforme a su voluntad, y el hombre viejo, viciado de toda maldad, de pecado y de conflictos sin resolver, quede muerto en esa cruz como ha sido prometido para nosotros, porque ya está muerto en esa cruz. Te invito a ti y me invito a mí a vivir en este gozo y en esta libertad de vivir sin conflictos, porque hemos perdonado, así como nos perdonaron, porque somos nuevos y podemos resolver por el amor de Cristo todo conflicto nuevo que pueda surgir en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras iglesias con nuestros hermanos, en nuestros trabajos y negocios, en toda persona que nos rodee. Esta es nuestra casa con Dios, su casa, y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Te damos gloria, todopoderoso eres tú, Señor. Te proclamamos, juntos declaramos nuestro gozo.